Bienvenidos a Latitud Americana, el espacio donde convergen dos generaciones para analizar sin filtros la realidad nacional y su impacto en nuestra vida cotidiana. Les saluda Diana Torres, junto a Luis Montes Brito y Luis Montes, aquí en Long Island en vivo, 93.3 FM y 1440 AM. Comenzamos. Así es, aquí inicia Latitud Americana de la mano del señor Luis Montes Amaya y Luis Montes Brito. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, buenos días, Diana. Buenos días, Luis. Aquí listos. Listos para hablar de la acontecer. Luis Montes Amaya, cuénteme, ¿cómo se encuentra hoy? Feliz día, con mucho frío, seguimos en el invierno neoyorquino. Así es, pero muy frías están las relaciones del presidente Donald Trump, quien hoy es, como siempre, nuestro protagonista, porque vamos a hablar a un año de que cumpla pues, precisamente su primer año de gobierno, de sus grandes fracasos, porque lo que parecía pues una promesa de campaña, hoy está allí como en veremos, todo se ha transformado y todo en beneficio para él. Hablemos, bueno, de estas olas rojas que nunca llegaron y que fueron claves justamente en su campaña. Sí, bueno, yo creo que hay un par de cosas ahí, ¿verdad? Primero, en primer lugar, cuando entró Trump, entró con ese sentimiento triunfalista, ¿verdad? Que aparentemente, dada esa holgada victoria que había tenido con el colegio electoral, no obstante, el voto popular no fue así, ¿verdad? Se presentó como esta nueva era republicana. Fíjate que es casi similar a lo que se creía Bush en el 2004, cuando básicamente arrasó. Que recordar, era un contexto diferente, era un contexto de, veníamos del 9/11, ¿verdad? Una cuestión clásica, ¿verdad? El apoyo por el frente externo era bastante importante para Trump, para Bush en aquel entonces. Y hablaban incluso de la redefinición de los republicanos, hacían la comparación, por ejemplo, con el presidente McKinley, que era al principio de, ¿verdad? Finales del siglo XIX, ¿verdad? Y que hablaban sobre esta cuestión, esta ola republicana. Similar fue este sentimiento triunfalista de Trump que lastimosamente o para beneficio de nosotros no se ha dado y por el contrario ha sufrido suficientes derrotas electorales desde que ha llegado una y otra vez. Todos los mandatarios entran así con esas ínfulas de yo soy el todopoderoso, porque es que eso es un fenómeno que yo creo que es clave. Exacto, todos creen tener el mundo en sus manos y él en específico cree que tiene el mundo en sus manos y que puede invadir cualquier terreno del planeta, pero pues la mala noticia para él es que definitivamente tiene que pasar otros filtros y que esto no va a poder hacer así. Entonces, no el país no se ha girado a una extrema derecha como supuestamente lo estaba planteando, señor Brito. Bueno, es que yo creo que la primera derrota de Trump fue que obtuvo menos votos que el presidente Biden 4 años después. A pesar de que en 4 años la población ha crecido más, el número de votantes es mayor, y aún así Trump, ¿verdad? Sacó 4 millones menos de votos que el mismo Biden, ¿verdad? Entonces, desde ahí es ya como, usted no es como tan popular, fue más popular Biden, número uno. Número dos, creo que cuando ingresa, como dicen, el pez por su boca muere, él entró prometiendo el cielo de la tierra y lo primero, él había hecho que en 1 hora iba a resolver el caso de Ucrania, ¿verdad? Y ahí lo tenemos ahorita, cada vez va peor y ahora incluso yo pienso, como lo piensa todo el mundo, que Putin está más empoderado incluso que antes. Sin duda alguna. Vamos entonces al segundo punto y es el Departamento de Educación. Mucha amenaza y cero desmantelamiento. Pues durante esta campaña, él juró eliminar el Departamento de Educación, así como lo oyen, como un símbolo de su guerra cultural. Un año después, la promesa está completamente abandonada. Pero yo sí siento que ese tema de eliminar la educación, pues básicamente era como para una doctrina, como para que todo el mundo crea solamente lo que él quiere que la gente crea. Me parece muy mal. Sí, bueno, esto fue parte, ¿verdad? Por parte del plan aquel 2025, que fue el plan emitido por ¿verdad? Por este think tank, la Heritage Foundation, ¿verdad? Que de hecho, mucha de la gente que lo escribió terminó en su administración,
Y a la larga fueron un montón de promesas, quedaron promesas, se está peleando, algunas las está peleando, pero precisamente el Departamento de Educación, acordemos como, por ejemplo, la secretaria, ¿verdad? Linda McMahon, ¿verdad? Que la única experiencia que tenía era que había estado un par de años, que había comprado el asiento para estar en la Junta ¿verdad? De Educación de Connecticut. Y ese era básicamente todo, porque lo otro que tenía era de lucha libre, ¿verdad? Era la ejecutiva de la, ¿verdad? de la empresa de que maneja la lucha libre en Estados Unidos. Y entonces el santo, el cavernario, como que no le dieron ese empuje para poder llegar a lo que quería, que era cerrar el Departamento de Educación. Y como bien tú lo decías, esto era básicamente eliminar de una manera del federalismo la coordinación de una agenda estatal. Y esto lo que iba a decir, lo que iba a dejar es que iba a dejar, en teoría, más autonomía, ¿verdad? A los estados para decidir. Y esto lo que hace que a los estados, ¿verdad? En términos de coordinación de políticas, por ejemplo, como el artículo 9, ¿verdad? Que son políticas de derechos civiles, de derechos humanos, de coordinación de políticas públicas educativas, simplemente eliminaban esa opción. Y creo que en ese sentido, por eso fue que ningún republicano en la casa, a pesar de que tenían la mayoría, simplemente le dieron. Y hay que decirlo también. Para hacer ese tipo de cuestiones necesitaba hacerlo a través de una manera de presupuesto, ¿verdad? No era una cuestión simplemente de, como lo trató de hacer, una orden ejecutiva y ahí terminaba. Pero es que Luis, este recorte de presupuesto, entre otras, lo vemos por unos lados, pero no por el otro, porque vemos que él hace reestructuraciones en la Casa Blanca sin consultarle a nadie, con un dinero que pues, debería estar en la educación, porque la educación es lo que abre el progreso al país. Bueno, es que si vemos también el resultado del Big Beautiful Bill, que es la que propuso él, al final eso va a generar un déficit de 4 trillones de dólares. Entonces, recordemos también que ese fue el punto de quiebre con Elon Musk, ¿verdad? Porque Elon Musk le decía, yo me estoy matando aquí, que no estaba haciendo mayor cosa porque recortar gente, decir, que pidan 10,000, 20,000, eso no es como un plan, eso es una decisión con el hígado y falta de empatía, porque ellos son millonarios, no se ponen a pensar en cómo la gente va a quedar. Entonces, pero por otro lado, ¿verdad? Y aquí viene la tristeza, comienzan a disminuir los impuestos, a recortar los impuestos a un montón de gente, ¿verdad? Y pues, vaya, y además de eso, le descuentan los impuestos a los ricos, a los millonarios, ¿verdad? Y además a costa de recortar los fondos para los planes de seguridad social, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Haciendo más grande la brecha social, que es lo que estamos viendo, que es lo que pasa ahorita. Hay una clase mínima que está súper bien, que están haciendo un negocio a morir, pero la mayoría, y por eso la población estadounidense está en otra condición. Sí, que claramente la gente sin educación, ¿verdad? Estamos en el Departamento de Educación, cuando se va a encargar la gente de que esto en realidad esté, ¿verdad? Ese es un adoctrinamiento de lo que el trumpismo. Y es que por otro lado también, ¿verdad? El mensaje cristiano, lo que dice es más fácil gobernar a gente no educada que gobernar a gente educada. Y por otro lado, lo que está diciendo, aquí lo que necesitamos es músculo, no cerebro, ¿verdad? Yo pongo el cerebro y lo que quiero es más gente, ¿verdad? Eso también es un precio. Pero también, ¿qué pone el cerebro y en dónde lo tendrá? Porque todavía no lo hemos visto. O sea, me refiero, eso es lo que él dice, porque cuando él se describe a sí mismo, él es lo máximo, ¿verdad? Y de repente, los pone a orar. Así como un montón de gente que se pone a tomar fotos con la gente que está con ICE allá en Nassau County, ¿verdad? Entonces, así los pone él. ¿Y qué peca reza? Exactamente. Usted mencionó entonces a Elon Musk, hablemos entonces precisamente de su departamento de recorte presupuestario, que no duró mucho, señor Montes, ¿cuánto duró? Ni 6 meses. Duró, ¿verdad? Como 4 meses cuando salió. Fíjate que aquí dijimos, ¿verdad? Que esta relación iba a durar menos de 6 meses, ¿verdad? Se dijo, así que vamos a buscar la grabación donde eso lo dijimos, ¿verdad?
era una relación donde los dos egos eran demasiado grandes. Solo uno podía caber en esa ciudad, ¿verdad? Tan pequeña como DC, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esta medida, ¿verdad? El departamento, ¿verdad? de recorte, ¿verdad? Del presupuestario, fue precisamente una medida que, era como traer a McKinsey, como traer a Boston Consulting Group al gobierno. Lo que sucede es que eso es obviar cómo el gobierno y las instituciones públicas trabajan. Aquí, en ese sentido, no solo es que llegas a ordenar, hay que construir consenso para poder tomar decisiones, porque si bien la rama ejecutiva es liderada por Trump, al final el presupuesto depende, ¿verdad? Directamente de las decisiones legislativas. Y en muchos casos, por ejemplo, en el caso hablemos de Virginia, ¿verdad? El caso de Maryland, donde hay un número grande de empleados públicos que se ven afectados, estos van a ser, por supuesto, los representantes de esos estados no van a estar muy, ¿verdad?, contentos de tenerlo. Además, verdad que decirlo, Elon Musk no conoce la administración pública. Entonces, esta idea que vas a manejar el gobierno, un monstruo enorme como es el gobierno federal, como una empresa, es la idea más desfachatada, ¿verdad? La idea más fuera de lugar que te puede imaginar. Y para prueba, un botón. Ahí está. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Exitoso en cualquier ¿verdad? Empresa, en cualquier emprendimiento que él se vuelve, llega al gobierno y simplemente fracasa. Fracasa estrepitosamente, ¿verdad? Y es que, mira, tú tocaste el verdadero meollo. Lo que pasa es que es diferente la administración pública a la administración privada. En las empresas no hay democracia. Nadie eligió al jefe y allí hay una sola voz vertical, es esto va. Y cuando es tan sencillo, cuando el auditor te dice, mire, estamos perdiendo porque tenemos demasiado gasto y todo, entonces va a hacer ese recorte de personal, ¿verdad? Pero en el gobierno tenés que medir, ¿verdad?, cuál es el impacto social, el impacto político, cómo te va a afectar en otros programas, que es lo que ellos no midieron, y la capacidad de concentración, o más bien de frustración de esta gente mínimo. Donald Trump, Elon Musk, son gente que no están acostumbrados a que alguien ni siquiera le discuta una opinión. Porque veíamos esos choques. Sí, es cierto. Yo recuerdo cuando se hizo el posicionamiento del presidente, donde estaba Elon Musk, yo siento que él en algún momento sintió que él era el presidente. Y con su saludo a lo nazi y demás, yo siento que él pensó como, ok, aquí voy a mandar yo, pero le tocó bajarse de la nube un poquito. Y bueno, pues ahí como dicen los mexicanos, no puedes tener dos gallos en el mismo gallinero. Sí, era difícil que se pudieran mantener, y pues por eso nunca hubo entonces ni se implementó ningún cambio real, y pues también alertaron sobre riesgos para los Al contrario, aquella publicación que hicieron que iban a recortar un montón de programas, ¿verdad? Y todo esto. Al final se probó que muchos de los programas unos de los programas ya habían sido ejecutados, o sea, que ya ni siquiera estaban en activo. Muchos de estos simplemente eran contados dobles, ¿verdad? Y ese número mágico que le había dicho que iba a recortar $1 trillón del gasto del gobierno federal, simplemente nunca se llegó a ese número. Y por el contrario, ahí vemos ahora que Elon Musk, ¿verdad?, ha sido regañado por su junta directiva. De hecho, no te metas más en eso. Al contrario, te vamos a dar un buen paquete de recompensa, ¿verdad?, de remuneración, si logras estos objetivos, pero ya no te metamos en política. Y ahora, de hecho, ¿verdad?, el gran problema que tienen los conservadores es que Elon Musk, como bien hablamos aquí en algún tiempo, él representa el ala tequi, ¿verdad?, contra el ala maga. Y esto es una colisión que se va a dar
y yo creo que se va a poner en relieve en esta elección del 2026. Expliquemos un poco eso del ala Katie para los oyentes. Sí, bueno, esta fue básicamente esta ala, ¿verdad? Que se llegó, como hemos visto, ¿verdad? La nueva, los nuevos, Peter Thiel, ¿verdad? Que es el dueño de PayPal, ¿verdad? Ahora también es inversionista en Palantir, ¿verdad? Que es una compañía bastante importante en términos de... Los grandes. Exactamente, los grandes jugadores, ¿verdad? Que son precisamente los que los reportes más recientes nos dan que están invirtiendo en Groenlandia, ¿verdad? Para la extracción de minerales. Entonces, está viendo todo este reacomodamiento, ¿verdad? De, digamos, Silicon Valley, ¿verdad? Los poderosos de Silicon Valley se movieron a Washington a jugar política, ¿verdad? Ahí tenías a la gente de, ¿verdad? Como digo, ¿verdad? Meta incluso, ¿verdad? Zuckerberg jugó ahí, eso jugó ahí, ¿verdad? Entonces tenías a los más poderosos y tenías a la maga, ¿verdad? Que es una ala bastante, digamos, encabezada por Steve Bannon, ¿verdad? Por Stephen Miller, por, gente más radical, ¿verdad? Exactamente, Nick Fuentes. Entonces, y esta gente es la que básicamente llega, ¿verdad? La que de veras ha sustentado el crecimiento de Donald Trump en los últimos 10, 12 años. Y esta gente que al final fueron los que saltaron, ¿verdad? En el triunfo. Pero esta colisión se dio y creo que esta colisión que viene, la gran diferencia es que esta gente tiene dinero y está dispuesto, ¿verdad? Y está dispuesto a invertirlo, como han demostrado, ¿verdad? Lo que hizo, por ejemplo, Elon Musk al final de la campaña del 2024, ¿verdad? Que tiró el dinero dando rifas y todo esto para la gente. Y esta, ¿verdad? Entonces, eso se da, pero a diferencia de la ala maga, ¿verdad? Que es una ala, ¿verdad? Como eso es corrupción, eso es pensamos. Dar dinero por un voto. ¿Verdad? Sí, lo que pasa es que la ley lo permite y va Elon Musk, entiendo que fue el inversionista, el financista más grande de la campaña de Trump, ¿verdad? Sí, independiente, ¿verdad? Porque está también la financista más grande es la familia Adelson, ¿verdad? Que son los dueños del casino, ¿verdad? ¿Verdad? Los casinos, y que básicamente esta gente es la que ha estado ahí por años, ¿verdad? Dándole. Y al final, aquí lo importante es que hubo un rompimiento entre lo que el ala ideológica y el ala financista, ¿verdad? Entonces, eso le va a pasar factura a Trump, como ya le está pasando factura, como lo hemos visto en las elecciones que han habido posteriores a su entrada al gobierno. Así es. Vamos entonces al siguiente punto. El muro fronterizo, ni terminado ni efectivo. Yo recuerdo que esto fue una promesa de campaña del anterior, se me fue la palabra, del anterior periodo del presidente Donald Trump, que en ese momento no pasó absolutamente nada. Y esta vez no lo he escuchado mucho que mencione sobre el tema, además porque eso tampoco ha tenido ningún efecto. Ninguno, porque promete terminar el muro y resolver, entre comillas, la inmigración en meses. Y los hechos definitivamente dicen lo contrario. Menos de un tercio del muro fue realmente nuevo. La mayoría fue reemplazado por estructuras ya existentes y el costo por milla alcanzó de 20 a 30 millones de dólares. ¿Qué podemos decir al respecto? En lo personal, yo lo del muro siempre lo consideré que era más bien un pago de favores a sus inversionistas, a sus financistas de campaña, porque el muro nunca ha sido la solución. Como muy bien decía la Secretaría Popular, entre más alto el muro, más alta la escalera. Es así de simple. En realidad ahora vemos de que sí, la inversión la han detenido, pero con otro tipo de medidas que son discutibles muchas, ¿verdad? Pero el muro en sí nunca fue la solución. Tenemos, yo siempre lo he dicho, en la historia, fracasos de grandes muros como la Gran Muralla de China, que ellos la construyeron para que no lo invadieran los mongoles, al final siempre terminaron pasando en algunas áreas. Tenemos el muro de Berlín, que al final lo terminaron derribando, ¿verdad? Y ahora pues tenemos el muro de Trump, que ha quedado ahí como un monumento al inservible y a las decisiones populistas. Así es. Es una cuestión, ¿verdad? Es una cuestión simbólica, ¿verdad? Del fracaso de la política migratoria de Donald Trump. En ese sentido, yo incluso las cifras oficiales de referencia
al declive de la migración a Estados Unidos, yo las pongo en tela de juicio, ¿verdad? Porque, vaya, lo que hemos visto, ¿verdad? El reacomodo de la fórmula, por ejemplo, para hablar de algo del GDP, ¿verdad? Cómo lo ha cambiado, que dijo que no va a involucrar ahora el gasto público en esto, porque eso ya no era parte. Entonces, cuando empezás a ver la manipulación de las estadísticas y todo esto, ¿verdad? Te da aquel sentimiento. Yo, ¿verdad? Por el momento, lo único que hemos visto es que han habido menos arrestos. Pero esto lo que me puede indicar dos cosas. Uno, o que están haciendo un mal trabajo, ¿verdad? Que la gente está igual está pasando, ¿verdad? Y dos, han hablado de un número, por ejemplo, de las autodeportaciones de 1.6 millones de personas. ¿De dónde sacan eso? Y entonces empezás a ver todas estas estadísticas, empezás a ver que en realidad las políticas migratorias, ¿verdad? Están fallando, porque estos números, ¿recuerdas aquel número que nos dijeron que iban a ser 3.000, ¿verdad? 3.000 arrestos diarios? ¿Cuándo han hablado de eso? Habían prometido 1 millón en el primer año. Y yo creo que con suerte han llegado o van a llegar enero 20, ¿verdad? A quizás a unos 300.000, 350.000 deportados. Entonces, cuando empezás a ver todos estos números y empezás a ver precisamente que ya no se habla, por ejemplo, del muro, ¿verdad? Ya no se habla, ¿verdad? Incluso hemos visto un reporte, ¿verdad? Recientemente, que van a cancelar las juramentaciones de ciudadanos. ¿Verdad? Las ceremonias de juramentación. Entonces, está viendo que él está poniendo esta presión y está haciendo eso, pero por otro lado nos está desviando la atención a otras cuestiones, donde simplemente, ¿verdad? Porque precisamente las dos cosas que eran pivot primordiales para él, la economía y la inmigración, simplemente han sido totalmente fracaso. Entre otras, por eso es que él está aumentando sus redadas de ICE, porque necesita cumplir con un número que ya vimos que no va a alcanzar en este primer año de periodo. Y fíjate que yo tengo una opinión ahí, porque migración al principio fue un fuerte apoyo y el cual se ha ido deteriorando. Y cuando tú ves ahora que la forma como están haciendo los arrestos, que son más violentos, ¿verdad? Definitivamente yo siento que migración, en primer lugar, migración es una necesidad para la economía de este país, no es un problema, ¿verdad? Sin migrantes este país va a tener problemas para y él mismo lo ha reconocido cuando lo ha dicho, ¿verdad? Entonces yo siento que la forma como hacen eso es como para mantenernos ocupados pensando en otras cuestiones que la verdadera situación se está manejando en otro lado, ¿verdad? Estados Unidos obviamente pesa a nivel mundial y Trump realmente tiene un problema serio con su principal aliado, que es la OTAN, los países de Europa, que incluso en este momento está en crisis, ¿verdad? Incluso se puede argumentar que eso es algo una medida, una cortina de humo, porque en realidad el verdadero problema de Donald Trump se llama economía, ¿verdad? Y media vez, y entre nosotros estamos hablando de migración, estamos hablando de OTAN, estamos hablando de Ucrania y todo eso, ¿verdad? Se pierde el enfoque de la economía, que es precisamente el talón de Aquiles de Donald Trump. Así es, pues bueno, vamos a hacer una breve pausa en la latitud americana, pero volvemos con el quinto fracaso de, este primer año del presidente Donald Trump, America First, que piensan ustedes. Volvemos en minutos aquí por 1440 AM y 93.3 FM. Bienvenidos a Latitud Americana, el espacio donde convergen dos generaciones para analizar sin filtros la realidad nacional y su impacto en nuestra vida cotidiana. Les saluda Diana Torres, junto a Luis Montes Brito y Luis Montes, aquí en Long Island en vivo, 93.3 FM y 1440 AM. Comenzamos. Continuamos en la latitud americana, un año precisamente del periodo del presidente Donald Trump y sus 10 grandes fracasos. Ya pasamos por esta ola roja que nunca llegó, las derrotas electorales, el Departamento de Educación, una amenaza, cero desmantelamiento. Tercero, las criptopromesas del viral al olvido. Cuarto, el muro fronterizo, que no ha terminado y que tampoco ha sido efectivo. Y pasamos al quinto, y pues bueno, el eslogan de campaña, America First,
que dejó Estados Unidos definitivamente aislado del mundo, entre otras porque él ha roto relaciones con absolutamente todos los países y muchas organizaciones, entre estas la OTAN y organizaciones pues, que van y le apuestan al cambio climático. Así que, ¿qué piensan entonces? ¿Seguirá Estados Unidos aislado entonces? Bueno, sí, pero esa es una decisión propia de Trump, ¿verdad? Que él, ya dijimos que basándose en la doctrina Monroe, él quiere de hecho, Don't Roe, bueno, él quiere, ¿verdad? Pero en realidad lo que le ha agregado un corolario a Trump, ¿verdad? Donde burlamente Trump habla de los intereses y así como cuando habla de Venezuela, que lo que quiere es petróleo, ya los valores han cambiado. Hemos regresado precisamente al siglo XIX o al colonialismo, ¿verdad? Donde, bueno, me hace recordar también del pirata Morgan, ¿verdad? Donde los bucaneros andaban y solo porque eran investidos por las autoridades, por los gobiernos, sus fechorías tenían validez. Trump, lo que está haciendo en este momento, por ejemplo, con Dinamarca, con Groenlandia, es simple y sencillamente un abuso. Y yo creo que definitivamente el mundo con esto no evoluciona, sino que está retrocediendo un par de siglos. Así es. Sí, bueno, yo creo que esto es cuestión de America First, ¿verdad? A la larga hay que verlo. Si bien esto quizás en lo que se marca, ¿verdad? Primordialmente es en esta idea de la política arancelaria, ¿verdad? Que él supuestamente iba a imponer, ¿verdad? Aranceles para las exportaciones y todo esto, para las exportaciones de productos para, en teoría, ¿verdad? Proteger o tratar de mejorar la industria doméstica. Lo que eso, ¿verdad? Obvia es que no hay, digamos, primero, esto es en contraproducente o en contradicción con la política migratoria que están implementando. Es claramente Estados Unidos no tiene los recursos por sí solo, sin inmigración, para, digamos, reactivar una economía manufacturera en Estados Unidos. Dos, esta cuestión de creer de que Estados Unidos de la noche a la mañana va a poder abrir el montón de fábricas, ¿verdad? Es simplemente irresistible, ¿verdad? Porque eso toma tiempo. El hecho, ¿verdad? Son las cuestiones regulatorias y todo eso, a pesar de la removido todas las cuestiones regulatorias. A la larga, esto no es una cuestión que pasa de la noche a la mañana. Además, traer la inversión nuevamente, ¿verdad? Estas compañías han invertido billones de dólares, ¿verdad? En India, en China, en Vietnam. Creer que ellos de la noche a la mañana van a tirar esa inversión y traerla a los Estados Unidos tampoco no tiene sentido. Entonces, esta idea de America First, yo diría que es más Trump First, ¿verdad? Porque lo hemos visto una y otra vez en negociaciones, lo hemos visto en cuestiones de, ¿verdad? Lo hemos visto en el Medio Oriente, lo hemos visto en Qatar, por ejemplo, el avión, ¿verdad? Que es el que le ofrecieron. Lo hemos visto, por ejemplo, con todos estos dignatarios que vienen y le ofrecen los premios a él, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que no tiene, fíjate bien, si él es cínico para hablar, porque es una manera cínica de hablar, con la que él habla, que dice que en Venezuela es el petróleo, ¿verdad? En Groenlandia es, ¿verdad? Los minerales, ¿verdad? Exactamente. Entonces él es cínico, pero en esta manera es la manera más hipócrita que habla, porque en realidad esto no es America First. Él te diría, mira, lo que me interesa es, ¿verdad? Promover los intereses de mi familia, punto. Claro. Y en ese sentido, creo que ahí es donde, ¿verdad? Es donde vemos el doble estándar. Por un lado, él habla abiertamente sobre los intereses que él está promoviendo, ¿verdad? En el extranjero, pero cuando viene a hablar de su política de America First, creo que ahí es donde viene la hipocresía. Pero entonces, ¿cómo Estados Unidos va a liderar el mundo sin ningún tipo de aliado? Porque obviamente, si hemos visto que Estados Unidos es la potencia mundial, se supone, entonces, ¿cómo va a seguir liderando si todas las relaciones se están rompiendo? Bueno, es que precisamente esto de America First, o como sea, esta política exterior de Estados Unidos, que más ha beneficiado es a China y a Rusia, porque ellas han allanado el camino. Por ejemplo, esa crisis que está con la OTAN ahorita. Putin está feliz, lo de Venezuela,
¿verdad? ¿Con qué autoridad moral le reclaman por Ucrania? Y ha quedado incluso, hay informes de que Ucrania está diciendo de que Estados Unidos comparte inteligencia con Rusia. Entonces, eso de America First, ¿para qué? Sí, entonces, otra vez Trump ha demostrado de que él abusa a los débiles, pero con los poderosos, así como Putin, él agacha la cabeza. Vamos a pasar al sexto entonces, el sexto gran fracaso, y es la promesa económica que nunca llegó a la clase media. Sin duda alguna, la clase media es la más siempre afectada porque es el resorte de alguna manera de la economía y de cómo se mide. Entonces, habló de una nueva edad dorada en la realidad. Los beneficios económicos se concentraron en corporaciones y el 1% más rico. Los salarios reales crecieron lentamente frente al aumento del costo de vida, entre otros. Salud y educación, y las encuestas económicas muestran que la mayoría de las familias nunca percibió mejoras directas en su calidad de vida, pese al discurso del presidente Donald Trump. Por el contrario, vemos cómo hay crisis en este momento, todo está mucho más caro y parece mejorar por ahora. Sí, bueno, hemos visto, ¿verdad? Digamos que en el término macroeconómico hemos visto claros indicadores que no han mejorado, ¿verdad? En primer lugar, la inflación. Y fíjate que tanto es el tema del problema de la inflación, ¿verdad? Que en lugar de tratar de corregir políticas arancelarias, que son precisamente, ¿verdad?, la razón principal por la que estamos viviendo esta presión inflacionaria, no, al contrario, lo que trata de hacer es manda al Departamento de Justicia a que investigue a Jerome Powell, ¿verdad?, al presidente de la Reserva Federal, ¿verdad?, para que al final haga el capricho que él quiere, que es bajar los intereses, que a la larga, precisamente, ¿verdad?, Jerome Powell y la Junta de la Reserva Federal están previniendo eso, porque eso le va a subir, a la larga va a llevar más, ¿verdad?, va a llevar más inflación. Entonces, en un lado, ¿verdad? Por otro lado, tenemos esta decisión importante a las puertas de una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la política arancelaria, ¿verdad? Van a definir si este montón, estas ideas, ¿verdad?, de Trump de ocupar esta ley del siglo XIX, ¿verdad?, para implementar las tarifas arancelarias, las cuestiones arancelarias, en realidad cabe, ¿verdad?, con su argumento, porque si te has fijado, lo maneja de manera antojadiza. Ahora quiere castigar, por ejemplo, a Noruega, Finlandia, ¿verdad?, los 8 que han enviado tropas a Alemania, ¿verdad?, simplemente porque no están haciendo lo que él quiere. No es una cuestión, no es una cuestión meramente comercial, no es una cuestión, ¿verdad?, técnica, exactamente. No hay un argumento que esta gente nos está perjudicando, digamos, comercialmente, ¿verdad?, sino que simplemente es una manera antojadiza, arbitraria de la que quiere ocupar Donald Trump, ¿verdad?, con su política arancelaria. Y además, ¿verdad?, lo que mencionaba anteriormente, el Big Beautiful Bill, ¿verdad?, que ha sido el mayor problema, por ejemplo, con los seguros de salud, ¿verdad?, con las primas de los seguros de salud, que ha tenido el mayor impacto en la clase trabajadora, la clase media de Estados Unidos, donde vamos a ver incrementos, que ya estamos viendo incrementos en las pólizas, en las premiums, ¿verdad?, de las pólizas de seguro de salud, hasta de 300%. Pero entonces yo sí me pregunto, ¿dónde están los analistas y los que hacen proyecciones a futuro? Porque estas decisiones de subir los aranceles por aquí, no, mañana los bajamos, pero otra vez los subimos con números desproporcionados. Y esto pues me hace entrar entonces al tema de infraestructura, de anuncios y obras, porque no hemos visto más que conferencias de prensa, pero nada de carreteras nuevas ni sistemas modernizados. Es que el problema no es que no haya talento en Estados Unidos. Claro, aquí el problema es que el que está al mando es tan autoritario que no permite el que le discutan, pero política económica, no, aquí lo que hay es dependiendo del humor de Donald Trump, ¿verdad? Hay que recordar que la administración Trump debuta económicamente con la población, llevando los huevos a su máximo precio histórico, ¿verdad? Esto es bien simple. Usted no tiene que ser economista. Vaya al supermercado, ¿verdad?, y vea si le alcanza ahora más dinero, si todo está más barato o no. Segundo, ¿verdad?, ahora en enero la gente que está pagando su prima de seguro, ¿verdad?, vea cómo le está afectando. Entonces, el poder adquisitivo
en la mayoría de estadounidenses se ha perdido. Otra vez, lo que ha pasado aquí, hay una concentración de la riqueza. El 1% de la población más rica se ha enriquecido más. Eso es tan simple. Pues entonces entramos a hablar de salud con el Obamacare. Sí, ¿verdad? Y volviendo a estas cuestiones de infraestructura, mira, cuántas noticias hemos visto, ¿verdad? Donde millones de dólares en invertir en esto. Y fíjate bien, yo siempre le digo a la gente, pongan la atención, siempre dicen que van a tener los próximos 4 años. Es decir, están jugando con el tiempo de que Donald Trump va a estar fuera, ¿verdad? Segundo, esta montón de inversiones, por ejemplo, la semana pasada veíamos una inversión importante aquí en el estado de Nueva York para los chips, para eso. Hay que recordar a la gente, esta fue una medida que los republicanos opusieron en la Casa de Representantes y en el Senado, ¿verdad? Fue aprobada bajo la administración de Biden, ¿verdad? Y que es precisamente la repatriación de muchas de estas compañías que están prominentemente en Taiwán, que están trayéndose, ¿verdad? Se están trayendo a Arizona, se están trayendo aquí a Nueva York, y que ahora ellos van, ¿verdad? Y mandan, por ejemplo, a Ludwig, al secretario de Comercio, a ¿verdad? A hacer el corte de cinta de estos lugares, pero en realidad son cuestiones que ellos no apoyaron. Y entonces, en ese sentido, creo que ahí, ¿verdad? Es importante remarcar eso, ¿verdad? Que si bien ellos ahora se están tomando el crédito, ¿verdad? Por muchas de las construcciones de la infraestructura que se está dando, pero esas son cuestiones que fueron aprobadas antes. En el periodo de Trump, en el segundo periodo de Trump, nada ha sido aprobado de eso. Muchas promesas y nada, ¿verdad? Debería aprender un poquito del presidente Nayib Bukele, que inaugura ahora cada 8 días. No, él quería restaurar la cárcel de Alcatraz. Sí, hay una obra. Alcatraz, Alligator. Bueno, y también hizo Alligator Alley, también allá la cárcel. Bueno, quería restaurar Alcatraz en San Francisco y abrió la de Alligator Alley en Florida. Y las dos, ¿verdad? Sí, porque son así con el presidente, él está intentando hacer algo. Bueno, nos vamos entonces con el octavo fracaso, se nos va acabando el tiempo, pero quiero tocarlo rápidamente, el tema del Obamacare, que bueno, un año después más de 40 millones de estadounidenses siguen cubiertos, pues además del 60% de la aprobación pública. Los intentos republicanos fracasaron otra vez por no presentar una alternativa viable. Y en materia de salud, sin duda alguna, creo que bueno, continúa este trabajo. 2 puntos importantísimos. Primero, el fracaso, ¿verdad? Que se va para arriba. Y segundo, pero lo más importante políticamente, es que 17 representantes o congresistas republicanos le dijeron no a Trump. Es tan grande y es tan perjudicial lo que están queriendo probar, que 17 se opusieron a pesar de las amenazas de Trump. Sí, este va a ser, es muy probablemente que este va a ser el mayor problema de Donald Trump en la elección del 2026. Y el tema pues también del debilitamiento de las normas éticas y la supervisión institucional que hemos visto, porque definitivamente hay un costo institucional y él tiene que empezar de verdad a gobernar, porque vemos que hay como cables sueltos allí a nivel interno. Lo que pasa es que el sistema de pesos y contrapesos se ha perdido en Estados Unidos porque Trump domina el Ejecutivo, domina el Congreso, Cámara Baja y Cámara Alta, y él ha puesto a la puerta de jueces. Entonces, ahora en la intermedia de noviembre, eso va a cambiar y entonces va a comenzar a volver a funcionar el sistema estadounidense. Tenemos solamente entonces 30 segundos de gran fracaso final, pues que permitió gobernar Luis para todos, super año produjo lo contrario, polarización a niveles récord, caída de la confianza en las elecciones, medios y justicia y una réplica constante de enemigos internos. Al contrario, a la unificación del país, al contrario, la polarización ha utilizado el sistema de justicia para perseguir a críticos y personas ¿verdad? La oposición política. Y eso creo que es la mayor deuda constitucional que pueda tener Donald Trump y el legado que pueda tener. Un cierre para terminar, entonces. Bueno, la verdad es que todavía está por cumplirse el primer año del presidente Trump y esto ha sido realmente un sub y baja, ha sido un tsunami de emociones y la realidad es que no pinta para mejor.
Así es, pues promesas abandonadas, resultados pobres y un país más fragmentado. Aquí termina la Latitud Americana y recuerden que estamos en Spotify, que allí también pueden, pues bueno, consultar este capítulo. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue Latitud Americana bajo la lupa de Luis Montes y Luis Montes Brito y esta que les habla, Diana Torres. Así llegamos al final de Latitud Americana, donde analizamos y cuestionamos la realidad que vivimos. Gracias por acompañarnos. Somos Diana Torres, Luis Montes Brito y Luis Montes, y esto fue Long Island en vivo, 93.3 FM y 1440 AM. Sintonícenos la próxima semana.